Buenos días a todos y en primer lugar agradecer a la organización del Congreso la posibilidad de participar en este encuentro y pasar a proceder con esta intervención en la que pretendemos analizar las posibilidades que puede presentar el patrimonio morisco de la Serranía de Ronda, tal y como se podría aplicar a otros lugares de igual forma, y sus posibilidades didácticas. Debemos comenzar diciendo que aquí no se trata de volver al mito orientalista proyectado sobre el reino de Granada en esa llamada invención de la Alpujarra, como harían muchos de los viajeros que pasaron por el suroeste peninsular a finales del siglo XVIII y durante los viajes de la época del Romanticismo, pero tampoco se trata de incidir en los viejos debates sobre la pervivencia étnica de los moriscos, sino aquí más bien aprovechar esa recuperación cultural del patrimonio de los moriscos que ya se inició con la obra de Caro Baroja a mediados del siglo pasado y en este caso a partir de un espacio concreto analizar las posibilidades que puede presentar. Este campo se presenta bastante sugerente por la presencia en suelo peninsular de comunidades musulmanas, luego bajo el estatus de mudéjares tras las conquistas y la firma de los pactos de capitulación, y finalmente moriscas tras las conversiones a comienzos del siglo XVI. Estos grupos marcarían y dejarían sus huellas en amplias regiones de los reinos de Castilla, Aragón, Valencia o Granada, entre otros. De hecho, es posible afirmar que la presencia de comunidades moriscas generó unos auténticos paisajes que estaban definidos por una serie de rasgos que eran resultado de costumbres sociales, económicas y culturales. Si bien estas consideraciones no nos pueden hacer pensar en grupos sociales rígidos, cohesionados e inmutables desde viejas perspectivas esencialistas, sino más bien en comunidades dinámicas y cambiantes a lo largo de las décadas y sobre todo con numerosas diferencias regionales donde los diferentes grados de coexistencia e integración en la sociedad cristiano-vieja deben ser tenidos en cuenta. Pero más allá de la existencia de paisajes moriscos, debemos reconocer la existencia de un auténtico patrimonio morisco integrado en este espacio, que era el resultado del desarrollo vital de estas comunidades y que en muchas ocasiones, de una forma u otra y bajo diversas manifestaciones, han llegado hasta nosotros y pueden presentar bastantes posibilidades a la hora de plantear la historia de los moriscos en la España moderna. Podría plantearse la valoración de este patrimonio en época de plena vigencia de estas comunidades moriscas, como han realizado numerosos investigadores y han alumbrado numerosos aspectos de la vida cultural y vida cotidiana de este colectivo, así como la alimentación, prácticas sociales, religiosas o agrícolas. Sin embargo, en esta intervención vamos a referirnos al patrimonio morisco que se inserta y pervive en el periodo repoblador, es decir, la etapa que en el caso del Reino de Granada prosigue a la rebelión de las Alpujarras durante el final del siglo XVI y el siglo XVII. Es cierto que esta perspectiva puede reducirnos un tanto los márgenes de análisis, pero también nos permitirá poner en valor la importancia del patrimonio del colectivo una vez extirpado de sus tierras, o al menos físicamente, en un espacio concreto como es la Serranía de Ronda, pues aquí se trata de una tarea pendiente por realizar y que puede presentarnos interesantes posibilidades para el campo didáctico como una propuesta. A modo de breve contextualización geográfica, debemos decir que la Serranía de Ronda presenta una ubicación estratégica, pues se ubica entre las serranías de Grazalema y Ubrique, la depresión de Antequera, la Hoya de Málaga, el sector más occidental de la Costa del Sol y el campo de Gibraltar. Y dentro de la misma Serranía de Ronda, que se podría dividir en varios sectores, aquí nos vamos a referir exclusivamente a su zona montañosa y en concreto a los valles del suroeste. Geográficamente, el Valle del Genal y el Valle del Guadiaro constituyen dos comarcas intramontañosas en torno a los dos ríos que le dan nombre. Independientes entre sí pero interconectadas, ambos valles acogen numerosos asentamientos, fundamentalmente en aquellas terrazas más o menos habitables, que junto a los numerosos asentamientos de carácter más rural, es decir, las antiguas alquerías, constituyen por excelencia los pueblos moriscos popularmente encuadrados bajo la denominación de Abaral, un término de origen bereber para referirse a las poblaciones del Alto Genal en diferenciación de los propios habitantes de la ciudad de Ronda.
Sería en esta región eminentemente montañosa y en cierto modo pobre, donde se desarrollase los ciclos de la comunidad morisca. Geográfica y políticamente, la Serranía de Ronda constituía la región más occidental del Reino de Granada, desempeñando desde la Baja Edad Media un papel de tierra de frontera entre dos mundos. Tras la conquista de Ronda por los reyes católicos y posteriormente su serranía, se impuso la decisión regia de mantener a los mudéjares únicamente en las zonas rurales y reemplazarlos en las ciudades por contingentes de repobladores cristianos, una costumbre que por lo demás era bastante habitual. De esta forma, aquí el mundo rural permaneció incólume, pues bajo las pautas del mudejarismo, los antiguos moradores rurales seguirían realizando sus tareas agrícolas como era costumbre, y quedaría configurada una distribución un tanto desigual, contando con un 70% de mudéjares frente a un 30% de repobladores cristianos, que seguirían a las conversiones de comienzo del siglo XVI. Pero posteriormente a las conversiones, bajo la práctica islámica de la taquilla, el mantenimiento de los usos y costumbres culturales fue una realidad inobjetable hasta el estallido de la rebelión morisca en el reinado de Felipe II y la posterior expulsión del colectivo, dando inicio al comienzo de la etapa repobladora. Y es precisamente en esta etapa repobladora en la que pretendemos centrarnos para analizar este patrimonio morisco que pervive, poniendo nuestra atención en dos elementos que aún hoy día son visibles en el paisaje. Por un lado, las técnicas agrarias y los cultivos, y por otro lado, el fenómeno de los despoblados, al que posteriormente dedicaremos un mayor espacio. En lo referente al primer punto, los moriscos, ya tal y como recogía fehacientemente la literatura contemporánea, eran unos excelentes labradores, algo que también conocían bien las autoridades regias y señoriales de sus súbditos moriscos. Y sus conocimientos en esta materia no iban a pasar, no iban a desaparecer, como se puede apreciar en numerosas regiones del Reino de Granada y en concreto también aquí en esta región. Nos gustaría destacar dos aspectos que pueden ser bastante interesantes. Por un lado, los cultivos en bancales, que eran sabiamente diseñados para sacar los máximos rendimientos a un medio montañoso un tanto hostil para la agricultura y que a veces resultaba más apto para la ganadería. De hecho, esta actividad tuvo un gran arraigo en esta zona, conectando con un sistema ganadero que engarzaba con la Baja Andalucía. En cualquier caso, los moriscos habían desarrollado una forma de explotar la tierra que iba a tener continuidad por los repobladores y también durante el resto de la Edad Moderna y en algunos casos incluso hasta nuestros días. Este es el caso de los cultivos en bancales, que es un ejemplo de patrimonio morisco que debe ser recuperado y valorado. Al igual, relacionado incluso a veces con el anterior, con la importancia del agua, que en todo momento fue condicionante de los asentamientos, pero también de los cultivos. Aquí debemos destacar la importancia de la red de acequias en muchas ocasiones de época nazarí. Es cierto que estas infraestructuras, como las viviendas, las iglesias o los molinos, como nos hacen constar las referencias documentales, sufrieron grandes daños durante la rebelión, dañando bastante una infraestructura fundamental para el desarrollo agropecuario de esta zona. Pero lo que nos interesa enfatizar es que esta red tan importante no fue dejada a un lado por los repobladores, sino que se hizo un gran esfuerzo por recuperar y mantener este legado tan importante para la explotación de la tierra. Tal y como recoge García Latorre, el final de los moriscos no implicó la desaparición de la tecnología implicada, sino más bien los usos sociales y culturales que estaban relacionados, por lo que en la medida que interesó, este patrimonio siguió vivo durante mucho tiempo, lo cual debe hacernos tomar con cautela el final de las estructuras moriscas que pasaron a formar parte de este legado morisco, un elemento por tanto en el que debemos pararnos a valorar y reflexionar. Finalmente, nos gustaría dedicar un apartado más importante a los despoblados moriscos de la serranía, pues con toda probabilidad es uno de los fenómenos más visibles hoy en día, aunque poco valorados, y que nos permite proyectar mejor
muchos de los elementos ya comentados. El fenómeno de los despoblados, en palabras de Nicolás Cabrillana, implica el abandono definitivo de un lugar que estuvo poblado por unas 12 o 15 familias como mínimo, quedando como una simple cortijada o abocado a su desaparición total. Aquí lo vincularemos al proceso de expulsión de los moriscos del Reino de Granada y el inicio del proceso repoblador. Tras la salida de los últimos grupos moriscos a comienzos de 1571, continuando la Gran Saca de noviembre de 1570, los bienes de los moriscos pasaron a formar parte de la corona como paso previo a la reestructuración del territorio e instalación de los repobladores. A mediados de 1571 se produciría la visita realizada por Arévalo de Zuazo a las tierras de Ronda y Marbella, con el fin de estimar el estado de la tierra y también el número de repobladores necesarios. La llegada de los repobladores, sin embargo, fue bastante lenta en esta área. De hecho, hasta 1572 e incluso 1573 no empezaron a llegar las familias esperadas y, sobre todo, llegaron en unas proporciones bastante menores respecto al poblamiento morisco anterior. Las antiguas villas moriscas vieron reducidas el número de vecinos, pero en otros casos, determinados enclaves no llegaron a recibir contingentes repobladores o incluso siendo repoblados, las familias abandonaron estos lugares en favor de otros focos donde se concentraba mayor población, lo que generó este fenómeno de los despoblados. Aunque este episodio ha sido empleado para investigar el fenómeno de la repoblación y su desarrollo, aquí pretendemos usarlo para revalorizar unas muestras arqueológicas tangibles de este patrimonio morisco. Normalmente los despoblados, que suelen fundamentar su existencia en una dedicación específica, también suelen aparecer asociados a unas villas mayores de las que de alguna forma dependían o estaban vinculadas. Los ejemplos de despoblados que se pueden referir y que están por estudiar superan los límites de esta contribución, pero nos gustaría destacar una serie de ellos que nos pueden resultar bastante interesantes para los propósitos que aquí se persiguen. Por ejemplo, la villa de Alpandeire fue repoblada con unas 20 familias, muchas menos de las que vivían en época morisca, pero dos aldeas asociadas se quedaron sin repoblar, Audalázar y Pospítar, que se convirtieron en despoblados a partir de 1570 y nos pueden resultar bastante interesantes. Dejando a un lado Pospítar, una modesta aldea de dedicación agropecuaria y mal conservada, nos interesa el despoblado de Audalázar, que podemos ver aquí en la diapositiva, que se encontraba cerca de un arroyo y en una intersección de caminos y que hoy en día conserva unos interesantes restos arqueológicos que nos sirven para ilustrar este patrimonio morisco y sus facetas. Como decimos, aunque fue abandonado tras la expulsión de los moriscos, la documentación del siglo XVI nos informa que este pequeño enclave fue uno de los centros productores de la serranía más importantes de seda, normalmente destinada a la exportación en el Mediterráneo, y para ello se servía de las moreras de la zona. Por otro lado, Faraján, como en el caso anterior de Alpandeire, también fue repoblado, dando inicio a una nueva vida en época repobladora, pero una serie de aldeas aledañas sí que merecen un comentario aparte. Y nos enfocaremos aquí al caso de Balastar, pues se trata de otro ejemplo de población abandonada, pero que aquí nos sirve para mostrar la importancia de los cultivos de regadío, que, como ya hemos aludido anteriormente, fue una cultura que no es necesariamente abandonada por los repobladores, dando continuidad al complejo sistema morisco de cultivos y de herencia islámica. En este caso, sabemos que el despoblado estaba especializado en los cultivos de regadío, en la vid y en árboles frutales, por lo que sus antiguos pobladores diseñaron una red de acequias, probablemente una de las mejores conservadas en la zona y que hoy en día son una muestra de la importancia de esta cultura morisca conservada y que debe ser valorada, pues nos puede transmitir bastante información. De otro lado, el caso de Chúcar
También vinculado a Faraján, nos sirve de otro ejemplo, pues este sí que fue repoblado, pero abandonado por las familias que se instalarían primigeniamente a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Esto explica la conservación de una serie de casas en este modesto despoblado e incluso los restos de una iglesia propia con la que llegó a contar el asentamiento, rehabilitada tras los desperfectos sufridos en la rebelión de los moriscos. Estos ejemplos solo son una muestra de una lista que se podría extender bastante, aplicándola también al caso de los señoríos de la zona, pues únicamente nos hemos referido a los casos de realengo. Y también debemos decir que aquí estos intentos de recuperación y valoración de este patrimonio y sus posibilidades lo hemos limitado a una región y también a un ámbito más conectado al paisaje y a las técnicas agropecuarias, pero que también se podría hacer extensible a otras regiones y también a otras prácticas como la artesanía, la arquitectura e incluso otras manifestaciones culturales. A modo de conclusión, nos gustaría finalizar diciendo que el extrañamiento de la población morisca no supuso la desaparición de infraestructuras hidráulicas, paisajes agrarios o técnicas arquitectónicas, entre muchos otros aspectos y manifestaciones. Aquí, la revalorización de este patrimonio puede resultar un aspecto útil en el aula a la hora de abordar la historia moderna de España y de Andalucía, pues por un lado nos permiten analizar la cultura morisca desbordando la faceta estrictamente política para adentrarnos en la vida cotidiana de la minoría y supervivencia posterior. También nos permiten salidas del aula para analizar estos interesantes restos arqueológicos que están por valorar y finalmente también debemos decir que nos ofrecen una excelente oportunidad para confrontar la pervivencia de este patrimonio durante el resto de la Edad Moderna en contraposición a los discursos oficiales de la monarquía que especialmente alardeaban de haber extirpado todo rastro del colectivo, especialmente tras las expulsiones generales en época de Felipe III. Por mi parte nada más y muchas gracias por su atención.